Por mi parte, yo quiero agradecer a todos los que se van sumando a nuestro Game Time Fútbol. Bienvenidos. Hoy tenemos una fecha especial. Cierre de cuartos de final de Europa League. Hola, Yane, ¿cómo estás? Buenas tardes, Game Time Foot. Hoy voy por el Aston Villa. Por la del local, el Aston Villa, liderado por John McGinn y, por supuesto, el Dibu Martínez. Que estará en el arco con el número 23. En la defensa estará el polaco Mati Cash con la 2, Konsa con la 4, Pau Torres con la 14 y Lucas Digne con la número 12. En la mitad de la cancha, Tielemans con la 8, Onana con la 24, Emiliano Buendía con la 10, Morgan Rogers con la 27, McGinn con la 7 será el capitán y con la 11 estará Oli Watkins, el equipo entonces de Unai Emery. Al arco va, ¿quién no? Sino Rabaglia con la número 13. En la defensa, Joao Mario con la 17, Vitic con la 41, Casale con el número 16 y Miranda con la 33. En la mitad de la cancha, Freuler con la 8, Moro con la 6 y más adelante Bernadeschi con la 10. La 17 para otro escocés que también será capitán, Ferguson. Rowe con la 11 y la 9 para Santiago Castro, el argentino. Es el equipo de Vincenzo Italiano. Rowe tiene cositas de Doku, ¿no? Vas a acordar un poquito al punta del Manchester City. Se me hace como más grande, ¿no? Físicamente un poco mejor armado que Doku. Claro que la habilidad de Doku es incomparable. Sale jugando Konsa, a espera a la derecha Mati Cash, la aguanta el polaco, juega de primera para McGinn, en mitad de cancha McGinn que la aguanta, va el capitán, toca al medio, buen pase para que la tenga buen día, tira un taco para Morgan, se viene Rogers, sigue Morgan Rogers, la aguanta, toca hacia atrás para Tielemans, buen día, otra vez para Morgan Rogers, a ver qué hace Morgan, otra vez para buen día, puede ser buena esta, va buen día, otra vez para Morgan por izquierda del centro, Watkins, gol, gol de Aston Villa, gol. Aston Villa la hicieron entre Morgan Rogers y Emiliano Buendía. Muy buena jugada por izquierda, centro atrás y el goleador lo hizo Oli Watkins. El Aston Villa destraba el partido en casa. Aston Villa 1, Bolonia 0. Saca 3 goles de diferencia en la serie. Conocen como un jugador de los más habilidosos que hay en el fútbol inglés. Por ahí hay ofertas en la mesa importantísimas del Chelsea. Si Damián estás por ahí, se lo quieren llevar a Morgan Rogers. Muy difícil, nos dice Eunice Guerra. Hola Eunice, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre al Game Time. Saludos desde Miami. Bienvenidos Nacho y Will. Bienvenida tú Eunice como siempre. Les dejo mi like. Muchísimas gracias. Vamos, se puede. ¿Por quién vas, Eunice? Por el Aston Villa. Jesús dice, vamos carajo. Osmel Martínez. Bueno, no entendí lo que hizo Osmel. Y dice Eunice, dejen su like, apoyemos a los chicos. Y en la votación el 81% dicen que Aston Villa clasifica. Bueno, esto ya está más que, yo diría más que sentenciado. Y voy a decir que la camiseta de McGinn está pronta para llegar a mi colección. Pero la de Escocia. Firmada. Firmada. Por derecha, atención, el remate de Bernardeschi, el Dibu. El rebote que queda para Pau Torres. Sale jugando a aprovechar. Sigue el partido 1-0 lateral para el Aston Villa. Lo va a hacer Digne. Lateral área para Buendía. Buendía es el segundo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Aston Villa! ¡Gol! ¡Del Aston Villa! El argentino Emiliano Buendía. Mete el segundo. No lo puede creer. Rabaglia se quiere matar después de atajar un penal. Le hacen un gol después de un lateral. La agarró el número 10, dominó, la puso contra el primer palo, no la pudo contener Rabaglia. El Aston Villa ahora sí saca 2 de diferencia en este partido, 4 en la serie. Aston Villa 2, Bolonia 0. Yane, vamos por más Aston Villa del Dibu Martínez. Bernie Escamilla, hola Bernie, ¿cómo estás? No han sacado... Ah, bueno, Bernie, tú ves lo de las amarillas. Perdón, Bernie, fui redundante de lo que ya había dicho Nacho. Sale jugando Rabaglia, va al arquero, la busca a la banda derecha para Vitic, que ya un poco exigido. Igualmente maneja el balón, tira el pase hacia adelante, no va a llegar por la banda derecha. Miranda sale jugando Pau Torres con el Dibu Martínez, 38 minutos, partido 2-0. Mientras tanto hay descuento del Sporting Braga, lo hizo Víctor. Gana el Betis 2-1 y por ahora un gol arriba el equipo español intentando llegar a las semifinales. Al medio para McGinn, engancha McGinn, a ver qué hace el escocés. Juega para Morgan Rogers, ahí va Morgan, la tira para la zurda, le pega al arco, gol. ¡Gol!
gol de Aston Villa. Gol de Aston Villa. Apareció, ahora sí. Lo había errado de penal. De zurda le pudo dar Morgan Rogers. Le pone cifras de goleada a este partido a los 39 minutos. Aston Villa 3, Bologna 0. Se quiere esconder Vincenzo Italiano, pero el entrenador del Bologna, ahora su equipo está 5 goles abajo. Aston Villa gana 3-0 en casa. Pisa Orsolini, tira bicicleta, se le va la pelota hacia un costado. Lateral que será para el Aston Villa. Nos dice Jesús, vamos a Aston Villa. Janet también. Quieren un gol más del Aston Villa, pero la verdad, la realidad en cancha es que el Aston Villa ya le bajó un cambio al partido. Yo diría más de 3 cambios. Ya está en primera, está en piloto automático esperando a que se acabe este partido. Estamos a esa disposición de lo del árbitro de Nacho. No creo que vaya a dar más de 3 minutos reglamentarios por los cambios. Sería hasta un poco excesivo. Y el balón va de lado a lado en la defensa del Aston Villa. Ya no quieren saber más de este partido. Quieren pensar en el Sunderland. Los hinchas, no, los hinchas que ya se fueron algunos, mirá, no, se fueron de la cancha algunos. No, pero nosotros sí queremos estar aquí en el Game Time esperando quién clasifica, porque el Porto está atacando al Nottingham Forest. Termina el partido y nos conectamos ahí, a ver cómo está el final del partido, ya que tiene unos minutos más atrasados. Sí, ni un segundo de más, se terminó el partido, ha ganado el Aston Villa, fue 4-0 contra el Bologna. 7-1 en el global. El equipo de Unai Emery barrió al representativo de Italia y de esta manera el equipo de Dibu Martínez está entonces en las semifinales de la Europa League esperando rival, y ahí nos vamos a conectar, vamos a estar buscando el rival. ¿Quién será? ¿Por qué? Porque están jugando los últimos minutos del Nottingham Forest contra el Porto de Portugal. El partido está 1-0 a favor del equipo inglés. Ahí estamos viendo los últimos 2 minutos del encuentro. Acá en Inglaterra está atacando el Porto por la banda derecha. Llega hasta el fondo, termina sacando la defensa del Nottingham Forest. Balón que queda en la mitad de la cancha. Últimos 2 minutos. Estamos en 88. Intentando el equipo inglés aguantar el resultado. El Porto ataca, pero se lo ve con pocas ideas. Igualmente acá hay una infracción y hay un tiro libre para el Porto. En la mitad de la cancha, el entrenador del equipo portugués desesperado, en busca del empate. Un pedido el árbitro no termina, la llevan al córner justamente para hacer tiempo, no se la pueden sacar. Qué bien la aguanta Nico Domínguez, finalmente lo empujan de atrás. En la última jugada del partido, se levanta la gente, lo festeja. El árbitro que cobra la infracción y Domínguez que le dice, termina, llévate la pelota y termina esto. Los hinchas están aplaudiendo, empiezan a respirar, empiezan a ver a su equipo entre los 4 mejores de la Europa League. El Nottingham Forest peleando el descenso y peleando la Europa League. Bueno, ahí lo vemos festejando, están contentos ya porque saben que ya es prácticamente un hecho el pase del equipo inglés a la próxima fase, donde jugarán justamente contra el Aston Villa, que acaba de golear, de vapulear al Bologna con un 7-1 en el global. Ahí va a ser el saque. Mirá cómo se pone loco Thiago Silva, le dice a su compañero, dale, correte para que saquen rápido. El árbitro dice, finalmente me cansé. ¿Se terminó el partido? No, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Terminó o terminó? Sí, terminó el partido. Finalmente, entonces, el Nottingham Forest ha ganado en casa 1-0 ante el Porto con el gol de Gibbs White. Ganó la serie 2-1 y el equipo inglés vuelve a estar en la plana grande del fútbol europeo, o además, por más que no sea Champions, ¿no? Es Europa League, está entre los 4 mejores el Nottingham Forest y va a jugar contra el Aston Villa del Dibu Martínez.